¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes la información más importante a nivel nacional e internacional. Por supuesto que esta noche el tema que impone la información, la opinión, el análisis es la discusión en torno a los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto principalmente porque el Pleno del Senado ya dispensó la segunda lectura, inició el debate del dictamen precisamente para reformar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y de esta forma extinguir los 13 fideicomisos que acumulaban más de 15,000 millones de pesos. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, verificó el quórum, dio inicio a la sesión vespertina, que obviamente es y será maratónica. Se prevé que al final sea aprobado el dictamen con el apoyo de Morena y de sus aliados. Ha sido una jornada sumamente larga, esa es la realidad de las cosas, en donde desde la discusión en comisiones se generó el debate. Los trabajadores del Poder Judicial acudieron al recinto de la vieja casona de Jicotencatl, estuvieron afuera precisamente gritando consignas en donde incluso le pedían a los senadores de oposición que detuvieran al dictador en referencia a Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que los integrantes del PAN, del PRI, del PRD no iban a dejar pasar esta oportunidad, encabezados por el fenómeno Xóchitl Gálvez, quienes se apersonaron frente a los trabajadores, pidieron que abrieran las puertas del Senado para que estos ingresaran y pudieran ser escuchados por esta horda de integrantes políticos, partidistas, que durante muchos años les ha valido un pepino los derechos laborales, pero que ahora, por supuesto, se vuelven parte prioritaria de su agenda. Yo no recuerdo de verdad ni de Emilio Álvarez y Casa, ni de Xóchitl Gálvez, ni mucho menos de Kenia López o de Manuel Añorbe, por ejemplo, caray, o personajes pero tan particulares como puede llegar a ser incluso Claudia Ruiz Massieu, que se hayan preocupado alguna vez, ¿no? Por los trabajadores, por cómo se encuentra cada uno de los integrantes del Poder Judicial, que se hayan preocupado por mejorar las condiciones del Poder Judicial, por mejorar las reglas, por exigir precisamente que el mexicano y mexicana a pie tuvieran un poder judicial o tengan un poder judicial de calidad, o por lo menos que cuente con el real acceso, por supuesto, eh, a la justicia. Yo no lo recuerdo, si ustedes lo recuerdan, me ayudaría mucho que lo compartieran. Pero bueno, ahí se paró Xóchitl Gálvez, tratando una y otra vez de tomar alguna bandera que le permita relanzar su campaña. En esta ocasión ha asumido la defensa, por supuesto, dice ella, de la clase obrera. Se imagina, la derecha, el PAN, como defensores de la clase obrera. Por naturaleza, el Partido de Acción Nacional no es cercano a ese tipo de iniciativas, no es cercano a ese tipo de ideologías, no es cercano a ese tipo de principios. Ellos son, como la propia Xóchitl Gálvez lo ha demostrado en varias ocasiones, más pro-empresariales, con una mentalidad mucho más empresarial, totalmente anti-sindicato, pero bueno, en este momento el sindicato del Poder Judicial y la oposición se necesitan, entonces más allá de las congruencias o de las incongruencias, pues van precisamente de la mano. En este escenario se discutió, por supuesto, en comisiones. Las comisiones aprobaron el proyecto de decreto por el que se reforma este artículo 224 de esta ley orgánica. Fue con 10 votos a favor, 7 en contra, una abstención por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 9 votos a favor, 6 en contra y una abstención de Morena por la de Estudios Legislativos. Y la discusión se desarrolló con quejas desde el inicio por parte de los senadores de la oposición, después de que la Junta de Coordinación Política pues aprobara en la mañana un acuerdo en el que se integraron 2 senadores más de Morena a la Comisión de Estudios Legislativos, un acuerdo firmado por Morena y sus aliados, así como también, ojo, por el PRI. Por ahí Luis David Ortiz, perdón, dijo: a mí me parece vergonzoso que a última hora se anden inventando mayorías que no tienen porque no vienen a trabajar y porque pierden las votaciones. Es una vergüenza, es una violación completa a todos los procesos legislativos. Aquí la pregunta es: ¿qué andaban votando los priistas a favor de esta decisión? Dentro de esta discusión, ¿no? Vimos, por supuesto, también momentos
pues bastante lúcidos, como el de David Cepeda, ¿no? Senador panista, quien dijo: yo estoy a favor de que se quiten los privilegios, nada de seguro de gastos médicos, nada que vaya por encima de lo que un mexicano común y corriente tiene, pero tampoco afectemos a la clase trabajadora. Y hubo senadores de Morena que reconocieron que así como está la iniciativa, sí se afecta a los trabajadores, pero que también se les recupera su dinero de otras maneras. Entonces, que eso es lo más importante, salvaguardar precisamente la aplicación correcta de este dictamen, de esta reforma. También se manifestó las divisiones que hay en el grupo de los morenistas en el Senado, cuando el señor Rojas Díaz Durán, un hombre sumamente cercano a Ricardo Monreal, operador de Ricardo Monreal, pues le llevó la contra a su coordinador, Eduardo Ramírez, asegurando que sí habían invitado a Norma Piña, algo que por la noche de ayer, pues el senador morenista Eduardo Ramírez, que busca, por cierto, la gobernatura de Chiapas, pues había descartado, había dicho que ellos no habían invitado a Norma Piña, y por esa razón Norma Piña pues no asistió el día de hoy. En un movimiento de Piña, que hay que dárselo, fue bastante vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella dice: quiero ir, después Morena reacciona diciéndole: no, porque no te hemos invitado, entonces no voy, no hay condiciones, y entonces da la impresión de que Morena es la que no quiso discutir este tema con Norma Piña. Pero además se dio la discusión, le digo, en diferentes niveles. Por ejemplo, Lili Telles, ahorita le comento a Lili Telles, pero lo que pasó entre Germán Martínez y Félix Salgado Macedonio, ¿no? En donde comenzaron a gritarse, ya sabe usted, tono de voz alto, pecho salido, testosterona por todo el recinto. Y es que Germán Martínez pues le gritó a Félix Salgado: aclara los crímenes de Coyuca, aclara los crímenes de Coyuca, fue lo que le gritó Germán Martínez a Salgado Macedonio, a raíz de que Salgado Macedonio le dijo: Germán, pero esa vez votaste a favor, eras de Morena, fue lo que le gritó, ¿no? Precisamente en relación a todo el tema de las reformas en el Poder Judicial. Esto provocó que Germán Martínez se parara de su silla y confrontara directamente al morenista. Le dijo: nada de mentiras, Félix, yo hombrecito y de frente. Me pregunto constantemente por qué los panistas tienen esta obsesión con llamarse hombrecitos, ¿no? O con decirte como hombrecito. ¿Se acuerdan de Santiago Krill? Sí, Santiago Krill, ¿se acuerdan de él? Bueno, pues él también, para todo como hombrecito, ¿no? O Gómez Montt, ¿no? Cuando le decía a los narcos: aquí los esperamos, señores, métanse con nosotros, porque nosotros somos hombrecitos. Y ahora Germán Martínez también: yo como hombrecito, como que tienen ahí un desvarío muy extraño respecto a vincular, ¿no? La hombría con hombrecito y pues la verticalidad, honestidad, congruencia con ser hombrecito, no sé. Bueno, el tema es que fue todo esto lo que sucedió. Y hay una lectura, esa es la información. Vamos ahora con la opinión, con el análisis, si ustedes me lo permiten. Pero además también quiero compartirles una serie de preguntas que lanzó hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los integrantes del Poder Judicial, y que sería muy interesante y rico para el debate que los ministros de la Suprema Corte y las ministras pues no se hicieran como tío Lolo y que pues expresaran su punto de vista, ¿no? López Obrador dijo: ¿por qué ganan 700,000 pesos, por ejemplo? ¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados ni a ministros por corrupción? ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte a un hombre de absoluta confianza de García Luna? ¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? ¿Qué ha resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Que enlistaran 10 acciones, dice el presidente. Díganme, 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 30 años. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? ¿Por qué no consiguieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? ¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas, entre otros? ¿Por qué no informan? ¿Por qué tienen subejercicios cada año? ¿Qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros? Por supuesto que habrá algunos puntos en donde los ministros y ministras, con sus honrosas excepciones, pues se salgan por la tangente, argumenten cosas que desde su óptica o desde su interpretación
dan respuesta a estos cuestionamientos. Pero en el fondo lo que plantea el presidente de la República, a mí me parece que es algo que se tiene que atender y debatir, el nivel del Poder Judicial. Dejemos de lado el tema de los fideicomisos. ¿Cuál es el comportamiento, la preparación y el compromiso real que hay en el Poder Judicial? ¿Por qué le digo esto? Porque el debate ahorita es, el presidente quiere tomar el control del Poder Judicial de la Federación, quiere asumir su dominancia. A mí me parece que eso es un absurdo y una tontería. Andrés Manuel López Obrador no está buscando esto. Me queda clarísimo. Es más, estoy seguro que ni siquiera ha pasado por su mente, ni le interesa como tal. Está, por supuesto, tomando una determinación muy polémica, pero correcta. Transparentar la manera en cómo se llevan a cabo estos fideicomisos, que ya lo han explicado muchos expertos y expertas, como la doctora Vanessa Romero, como Mercurio Cadena, como otros más, que dejan en claro cómo operan precisamente estos fideicomisos para el beneficio de unos cuantos trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en realidad, más allá de oponerse a una transformación, a un cambio, a una mejora de las condiciones, tendrían que sentarse, bajarse de su púlpito, bajarse de su nube y sentarse a discutir y a platicar y a decir, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones? ¿Por qué Norma Piña? Yo le agregaría una pregunta a lo que dice el presidente. ¿Por qué Norma Piña, junto con otros ministros de la Suprema Corte, se niegan rotundamente a una reforma a fondo del Poder Judicial? ¿Por qué se niegan? Pues porque están cómodos como son las cosas, porque están felices de cómo están las cosas y por eso les enoja tanto, les indigna tanto y utilizan como carne de cañón a los trabajadores. Cuando se toca el bolsillo, cuando se atreven a meterse con sus ganancias, es muy probable que esto, a final de cuentas, no trascienda, no se convierta en una realidad, porque a final de cuentas será la Suprema Corte de Justicia la que determine la inconstitucionalidad de estas medidas. Pero me parece que queda clara lo que pasa dentro de este poder y la podredumbre que existe, lo putrefacto que está, y que a final de cuentas, la manera en cómo se maneja la narrativa que politiza y partidiza esta discusión. Porque de antemano escuchamos argumentos de que quieren desviar ese dinero a las campañas de Morena. A ver, ¿hasta cuándo van a entender y a darse cuenta? Porque de esa manera hubiera sido más fácil para la oposición prepararse. Que Morena va arriba, que Morena va arriba en la mayoría de las encuestas, que Morena va arriba en la mayoría de los estados, que Morena va arriba en la mayoría de las intenciones de voto. Entonces no se requiere un desvío de esa naturaleza al más puro estilo de los priistas para garantizar ningún tipo de votación a favor del partido en el poder. Si la oposición entendiera este lugar que tiene, sería mucho más competitiva porque buscaría voltearlo, buscaría algún tipo de reacción. Pero como no lo quiere entender, como desde el 2018 están subidos en su macho, ajá, de que el pueblo de México votó por López Obrador porque se enojó con el PAN y con el PRI, ajá, y López Obrador es un error histórico, no logran entenderlo. Y caen en este tipo de argumentos sin pruebas, totalmente falaces y sobre todo sin ningún tipo de sustento que no van más allá de una opinión. Hay un detalle y quisiera terminar precisamente con esto. Es un extracto de una columna que escribió Vanessa Romero en Sentido Común, que les invito a leer esta revista electrónica que maneja la querida doctora Renata Turrent, y que dice lo siguiente: se afirma que la extinción de los fideicomisos es una decisión política cuyo único objetivo es afectar la división de poderes y asfixiar al Poder Judicial, restando la independencia y autonomía. No es así. La extinción responde a dos propósitos, uno de naturaleza ética y legal y otro de índole narrativa. En términos éticos y jurídicos se busca la recuperación de fondos públicos que el Poder Judicial conservó ilegalmente. En el plano narrativo, se reconoce que como uno de los tres pilares de la Unión, este poder debe regirse no solo por los principios de independencia y autonomía, que tanto le inflan el pecho, sino también por las lógicas y principios que rigen al resto de la administración pública. Esto implica que se conduzcan con criterios de eficiencia presupuestal y la justificación técnica de sus gastos y la rendición de cuentas. Quédese con nosotros, de verdad, como siempre un gusto, como siempre un placer. Los invito en una hora a escuchar una gran entrevista con Nicolás Moraz.
en donde hablamos sobre el fenómeno Milei, su relación con Eduardo Verástegui. Más noche, una gran entrevista con profesores del CCH que nos dijeron pelos y señales de lo que está pasando en estos planteles, así que no se las pierdan, 9:30, 10:30. Yo por lo pronto me despido y los esperamos el día de mañana con otra cápsula, con otro análisis. Ya lo saben, si les gustó el video, denle like, denle a la campanita, compartan el canal, suscríbanse y en la medida de las posibilidades, échenos el superchat. Gracias, muy, pero muy buenas noches y como siempre un gusto, como siempre un placer.